Te voy a explicar cómo tener una barbería rentable en el año 2026, ya que yo pues a día de hoy tengo mi barbería rentable en la que simplemente la piso para tener pequeñas reuniones con mis trabajadores, coger el dinero de la caja, hacer números y no trabajo ni una hora semanal en la barbería desde hace un año. Y al final todo parte, como yo siempre digo, que te tienes que convertir en esa persona que lidera y que es un líder. Bien, entonces, para tú entenderte a ti mismo, primero tienes que trabajar personalmente en ti, bajo mi punto de vista, o es lo que por lo menos a mí me ayudó. Yo, como siempre digo, yo siempre voy a compartir mi verdad, no digo que sea la única verdad, pero sí lo que a mí me sirvió, eso es muy importante. Entonces, al final, cuando tú te conviertes en la persona líder, vas a tener la capacidad de ver qué tipo de personas van a ser líderes y qué tipo de personas no van a ser líderes. Me explico. Actualmente solo nos centramos en el corte que hace el trabajador y al final, si esa persona tiene un conflicto con la autoridad, que para comprenderlo pues tienes que trabajar en ti, pues lógicamente pues va a ser muy complicado que llegues a liderar con un equipo grande y tienes que fijarte, primero para mí el punto número uno es la actitud de la persona. O sea, yo al final tengo una academia, entonces en los alumnos veo reflejado qué es lo que cada uno hace, cómo cada uno actúa. Y tienes que primero entender que esa persona tiene que ser líder, tiene que tener mucha disposición a trabajar en equipo. Y luego, aparte de eso, me parece súper importante que a la hora de trabajar con un equipo sólido, un equipo que funciona, es que tú des. Me explico. Si tú solo le vas a pagar un sueldo mínimo, no le vas a comprar nada, el horario laboral no va a estar bien pagado, van a salir tarde porque tienen que limpiar y no dentro de su horario laboral, pues lógicamente esas personas, si tú das tan poco y ellos sienten que reciben tan poco, no va a salir de ellos dar más. Yo esto lo tengo estructurado de determinada manera y la verdad es que mis trabajadores cobran muy bien porque tienen unas comisiones. A corto plazo, lógicamente, cuando yo tenía solamente 2 trabajadores, pues lógicamente no le ganaba tanto dinero, pero al final no te tienes que centrar en el dinero, te tienes que centrar, como yo siempre digo, en ser tu mejor versión, en aportar más, en dar más y en hacer más. Entonces al final, si tú tienes un tramo de comisiones, a ellos a corto plazo les va a compensar muchísimo y a largo también, y a ti a lo mejor no tanto a corto plazo, pero es que esas personas, teniendo unas comisiones, van a tener una disposición a facturar más, a pasar un cliente si lo pueden pasar, a fidelizar muchísimo más, porque ellos saben que si tienen una capacidad de fidelización, van a tener una capacidad enorme de ganar más dinero. Entonces al final yo considero que hay una ley universal, que es la ley del dar y del recibir. Cuanto más das, más recibes. Si yo doy poco, recibo poco. Si a tu pareja le das poco amor, vas a recibir poco amor. Si a mi mejor amigo le doy poco y no soy buen amigo con él, pues voy a recibir poco. Y así consecutivamente con todo, tanto en las relaciones de trabajo como en las personales, ya que al final a mí me gusta lo personal y no solo enfocarme en el trabajo, ya que yo no tengo una separación de lo que es lo personal a lo que es el trabajo. Para mí eso sería el punto número 1 a tocar. Y luego el punto número 2 tiene que ser la experiencia y el protocolo del salón. Yo con todos mis trabajadores tenemos un protocolo muy estructurado para que todos trabajemos de la misma manera. Lógicamente no todos vamos a ser iguales, cada uno va a tener sus virtudes, pero sí es cierto que todos tenemos que ir en la misma rueda de servicios. Trabajamos como un plan desde que el cliente entra hasta que se va y todos tenemos que actuar unas mínimas reglas de la misma manera. Luego tenemos un protocolo de limpieza en el cual si, por ejemplo, una persona deja algo sucio, se le pone una multa y con todo ese dinero pues nos vamos a cenar, y el que más la caga, por decirlo de alguna manera, es el que más paga la cena. Entonces de esa manera como que nos ponemos incómodos y siempre pues funciona muchísimo más lo que es el protocolo de salón. El protocolo de salón me parece importantísimo porque el cliente lo ve todo y lo siente todo. Cuando vas a un sitio de lujo, todo está perfecto, todo está impoluto, todos los camareros trabajan de la misma manera, todos los camareros te asesoran sobre el plato de la misma manera, y así en cualquier tipo de negocio, tanto de ropa como de barbería como de comida. Bien, luego el tercer punto y súper importante, el barbero no tiene una gestión económica buena. Piensa que el dinero que gana o el dinero que entra en su cuenta es su dinero y realmente tenemos que hacer una separación, porque es tu empresa. Si tú quieres tener un equipo, bien, tienes que hacer una separación entre la empresa y tú. Tú eres la persona y tú eres una persona física que va a tener una nómina igual que el resto de trabajadores, porque sigues siendo un trabajador. Y luego está la empresa, que tenemos que tener pues unas cuentas de ahorro, una de gasto, una de inversión y otra pues temas de impuestos, gastos fijos y personal. Entonces dentro de eso, tú teniendo el control de tu dinero, vas a tener el control de tu vida y te vas a sentir en paz con tu negocio. Si tú piensas que todo ese dinero es tuyo y gastas todo al azar, pues lógicamente vas a estar sufriendo, lo tengo clarísimo.
Bien, luego otro punto que me parece súper importante, el ticket medio que tienes y cómo poder incrementarlo. Hay muchas maneras de poder incrementar el ticket medio, muchas, ampliando diferentes servicios, trabajando mucho más la venta de producto, formarte en ventas, accionar mucho más con las ventas, trabajar con tu equipo para que accionen más con las ventas. Luego, el punto que a mí me parece súper importante para cualquier tipo de negocio, como ya puede ser Coca-Cola, Estrella Galicia, cualquier tipo de empresa, es el marketing. Si Coca-Cola es la empresa número 1 de refrescos, es la empresa que más dinero invirtió en marketing de refrescos. Y a día de hoy están posicionados como número 1. Y ahora que me estás escuchando, o sea, al final, te gusta el Nestlé y te gusta la Coca-Cola. ¿Y por qué la gente consume más Coca-Cola? Sí, hasta sienta peor el gas, ¿no? Pero al final tiene un marketing brutal y a la gente pues le hace beber mucha más Coca-Cola, ¿no? Es un ejemplo muy tonto. Y luego el liderazgo. Tu trabajo no es hacer más cortes que nadie, ni estar cortando el pelo todo el día detrás del sillón, sino que al final si tú estás cortando el pelo todo el día detrás del sillón y continuamente tomas siempre las mismas acciones y no haces cosas diferentes, pues lógicamente vas a estar repitiendo el mismo patrón durante toda tu vida y estoy seguro de que al final si estás viendo este vídeo es porque quieres crecer, es porque quieres avanzar y es porque seguramente estés como un poco estancado haciendo 40, 50, más de 50 horas semanales trabajando detrás de la silla por un precio seguramente bajo, que los números dan seguramente, pero dirías, joder, yo debería ganar más dinero con el trabajo que pongo. Entonces al final yo considero que tienes que llegar a más personas para poder tener un equipo más sólido. Y yo luego, otro punto súper importante que me parece a tocar es cómo contrato o cómo subo precios. Para mí el objetivo del crecimiento en mi barbería y bajo mi experiencia fue que yo, cuando abrí la barbería, tenía un mes de lista de espera lleno. Y estuve un año sin contratar a nadie porque hice un rebranding de mi marca, que bueno, también es súper importante, ahora lo hablo. Pero yo lo vi desde una perspectiva que era, vale, tengo un mes de lista de espera lleno, voy a contratar a una persona, contraté a una persona y se le llenó la agenda. En el momento que se nos llena la agenda con lista de espera, tanto a mí como a mi trabajador, o subo precios o contrato a otra persona. En este caso yo crecí muy rápido, pasé de 0 a 6 trabajadores en cuestión de un año por el hecho de que hice una subida de precios por el medio, ahora después cuando teníamos el equipo al completo hicimos otra. Pero yo lo que buscaba era liberarme, o sea, no estar todo el día detrás de la silla porque yo lo que quería era crecer. Pasamos a la academia, a los cursos de iniciación, ahora vamos a empezar a cursos de profesionales pero un poquito diferentes. Entonces al final yo considero que tienes que trabajar inteligentemente y no automáticamente. Luego me parece súper importante el branding de tu marca, trabajar el branding, o sea, un logo representativo de la marca, qué logo va a tener tu marca, un nombre corto, fácil y sencillo que sea fácil de recordar para las personas. Y trabajar todo en base al marketing, o sea, al final crear tu propia marca. Y bueno, está bien que la marca personal, pero al final si tú te llamas Pepe y tu barbería se llama Barbería Pepe, la gente va a querer cortarse el pelo con Pepe. Esto me parece demasiado básico. Todo esto tendría que ser una estructuración muy sólida de una formación ambientada en cómo trabajar un plan para escalar tu barbería, pero al final me parece fundamental tener conocimientos. Yo simplemente trato de aportarte el mínimo valor en un vídeo de 10 minutos que sea rápido y fluido para que te quedes con la información necesaria y si te puedo ayudar me parece genial. Y luego comentarte que el 29, 30 y 31 de agosto voy a estar realizando una formación en Galicia de 3 días con alojamiento incluido, va a ser en una casa con piscina, una casa espectacular, abierta al monte, o sea, va a ser increíble, va a ser una experiencia única porque al final considero que la formación técnica está muy bien, pero la técnica de corte solo lo vamos a tocar el tercer día, ya que al final me parece que la gente se quiere formar en técnica de corte para conseguir mejores resultados, pero si tú solo te formas en técnica de corte no vas a conseguir mejores resultados porque para conseguir resultados diferentes tienes que ejecutar acciones diferentes. Entonces, si estás interesado en este tipo de formación, escríbeme a mi Instagram en las redes sociales en Instagram, que es AdriVibes. Y nada, espero que te haya gustado el vídeo y el mínimo aporte de valor que yo te haya podido hacer, espero que te haya gustado. Así que nada, nos vemos en el siguiente.